realmente es un honor y una gran alegría estar aquí presente después de tanta aprendizaje con estos maestros que nos han enseñado en esta sesión tanto. Bueno, este robot de inteligencia artificial quiere que levanten la mano los que usan inteligencia artificial en endoscopia digestiva. 0.1%. Entonces el doctor Sam me puso dos escenarios problemas. Me dijo, ¿cuál es la utilidad de la inteligencia artificial en endoscopia digestiva alta? ¿Y cuál es la utilidad de la inteligencia artificial en la colonoscopia? Entonces, muy juicioso, epidemiólogo, dije, bueno, vamos a hacer una búsqueda de la literatura y vamos a hacer lo convencional que hace uno siempre, buscar los mejores motores de búsqueda. Fui a la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, fui a PubMed, busqué los términos MESH, busqué los unidades booleares para tratar de mejor evidencia posible. Y estos son lo que tenemos ahí, los conectores booleanos, los términos MESH, y eso fue toda la revisión que hice. Y entonces me salieron 163 artículos, analizando uno por uno, gasté aproximadamente hora y media para cuáles me servían para esta conferencia, y había varios que me tocó desechar cuando hice la búsqueda de la literatura convencional. Entonces ahora el robot dice, ¿quién usa inteligencia artificial para la búsqueda de la evidencia? 0.4%. Y entonces dije, bueno, los objetivos de esta conferencia serán, 1, ¿cómo es la mejor investigación usando motores de búsqueda con inteligencia artificial? Miremos cómo es y cómo los puedo transmitir, y voy a mostrar algunos videos prácticos de lo que se trabaja en el día a día con inteligencia artificial. Muchos de ustedes utilizan esto, sobre todo los más jóvenes. Ahí tenemos varios motores de búsqueda, son los mejores y los que más se usan. Pero ¿quién conoce Open Evidence? Allá como el 10%. En mi forma de ver, es el mejor motor de búsqueda que se han inventado en la historia. En el 2021 la Clínica Mayo sacó esta herramienta que hoy la patrocina, pero hay 7.000 entidades, miren ustedes las entidades que están adscritas a Open Evidence, donde hacen una evidencia permanente y diaria de búsqueda de literatura en inteligencia artificial. Entonces cambié la conferencia y dije, bueno, voy a tener los artículos que hice y vamos a mirar qué diría la inteligencia artificial en esta conferencia. Entonces nos fuimos para el primer escenario problema, fui a Open Evidence y le pregunté, ¿cuál es la evidencia del uso de la inteligencia artificial en endoscopia digestiva alta, pero solamente quiero revisiones de revistas Q1? Entonces me dice, sí, hay varios estudios publicados en revistas de alto impacto, sobre todo que solo le pedí revistas de Q1. Entonces me dijo, ayuda a la detección y caracterización de neoplasias, no tanto como el doctor Esteves, seguramente, precisión diagnóstica sin condiciones precancerosas, y hasta me mostró metaanálisis con sensibilidades y especificidades por encima del 94% cuando se usa patrón de oro de la histología, y me mostró las áreas bajo la curva de por encima del 90% para diagnóstico de este tipo de lesiones. Pero me dice, ojo, también hace falta varios ensayos prospectivos y sobre todo locales para validarlo en cada país. Y miren la evidencia que me mostró, saqué algunos, pero lo que yo le pedí, revistas Q1 y evidencias y autores que trabajan permanentemente en esto, me lo sacó en 30 segundos. Entonces, al final tengo que decirles que en endoscopia digestiva alta mejora la calidad y la sistematización para hacer un diagnóstico completo de la endoscopia digestiva alta, como veremos. Sirve de copiloto para detectar lesiones de la mucosa, ayuda a detectar cambios premalignos y correlaciona con la histología. Entonces miremos una foto de lo que hacemos día a día y les voy a poner un cuadro de lo que analizamos en cada una de nuestras herramientas, y este es un software especial coreano que utilizamos para hacer inteligencia artificial en endoscopia digestiva alta. Entonces el primer cuadrito, ven ustedes un esófago, un estómago y el intestino, eso es lo que comprende la endoscopia digestiva alta. Vemos unas áreas negras y unas áreas blancas. Las áreas negras significa que no hemos visto adecuadamente esa área y que ese software que ha sido alimentado con un algoritmo múltiple no ha detectado que usted diagnosticó o evaluó el fondo gástrico, por ejemplo, o la curvatura menor en la parte en la curvatura menor del cuerpo.
pero me dice, mire, el antro ya lo vio, el esófago ya lo vio, y esto nos puede ayudar tanto en entrenamiento como en el día a día para evaluar que usted vio una mucosa adecuadamente vista, examinada. Aquí en el cuadro café me dice, aquí hay una lesión. Analice esta lesión porque esta lesión no es normal. Dentro del algoritmo en el que estoy alimentado hay algo que no es normal. Entonces ahí seguimos la cromoendoscopia y hacemos todos los consejos que nos dice el doctor Esteves para ver mejor esta lesión seguramente que nos está guiando. Entonces vemos el cuadro amarillo y nos dice, ahí hay metaplasia, ojo que ahí hay metaplasia. Y en el cuadro de abajo nos dice la probabilidad de correlación histológica. Entonces me dice, puede ser un adenoma, puede ser una hiperplasia, puede ser una entidad premaligna o es un cáncer gástrico, y entonces analicemos esto. Aquí es una foto de un ejemplo, seguramente todos lo hubiéramos visto, pero me dice, analice esta lesión, acérquese, haga cromoendoscopia, dedíquele más tiempo, una lesión subepitelial, me ayuda tanto para el diagnóstico, el entrenamiento del residente, como para el día a día si en un momento me distraje y no lo vi. Aquí vamos a ver este video, donde ya me mostró ahí inicialmente que había algo verde, una esofagitis, dice analice esta zona porque ahí vimos la esofagitis. Ahí voy bajando, vemos el cuerpo, el antro, hago una retrovisión, ahí vemos que pareciera que vi, pero marcó que en negro no he visto el fondo, me tocó acercarme, verlo mejor, tomar una foto mejor y vean ustedes cómo ya cambió a blanco. Significa que ya él está tranquilo dentro del software y el algoritmo que fue alimentado de que vi una endoscopia adecuada o que no la he visto. Aquí, por ejemplo, nos ayuda ahí también como copiloto y miren ustedes ahí la lesión que les decía, me dice, ojo con esta lesión, acérquese, pero ojo, todo el estómago está enfermo. Entonces me muestra y me señala zonas que debo perfeccionar y hacer cromoendoscopia y hacer todas las recomendaciones que nos mostró el doctor Esteves para acercarme y tener un diagnóstico más apropiado en las zonas que me está guiando y está sirviendo de copiloto. Vemos en la zona que les mostré anaranjada, cuando hay algunas zonas que me detengo, me dice, ahí hay metaplasia, por lo menos analícela y haga un examen más profundo, dedíquese más tiempo o haga las coloraciones adecuadas. Y me muestra la correlación en la parte de abajo a la izquierda. En el escenario 2, entonces hice el mismo ejercicio, me voy a ir con la inteligencia artificial que utilizamos y le preguntamos lo mismo y revistas Q1. Entonces me dice literatura médica de alta calidad, sí, mejora la detección de adenomas y reduce la tasa de adenomas no detectados. Y ahí me muestra más o menos un promedio del 20% de mejorar la tasa de detección de adenomas en muchos estudios y disminuye la pérdida de adenomas en un 55%. De la misma manera me dice se necesita más investigación y debemos optimizar nuestros trabajos locales y hacer más investigación. Vean ustedes las referencias que me da, puras revistas Q1, últimas investigaciones, y hizo en 30 segundos toda la revisión que yo necesitaba con la mejor evidencia, con los mejores autores y especificando la pregunta que yo le hice. Entonces, tengo que decirles que la inteligencia artificial en la colonoscopia, como veremos ejemplos, nos ayuda a estandarizar y mejorar la calidad. ¿Cómo? Porque nos va a mostrar, como veremos, ya está alimentadas algunas inteligencias con algoritmos que nos dice llegó al ciego. Cuando el fellow está en entrenamiento nos dice él llegó al ciego y después se activan unos velocímetros en algunas donde nos dice realmente salió en el tiempo que tenía que salir, hizo una buena calidad y algunas nos muestran ya la preparación inadecuada, repita esta colonoscopia de una mejor calidad. Mejora el diagnóstico asistido igual que con endoscopia alta como copiloto, mejora, y esto es lo más importante, la tasa de detección de adenomas, hace una correlación histológica y obviamente disminuye la variabilidad entre los endoscopistas. Este es un metaanálisis en red donde vemos, recordemos que el metaanálisis en red hace comparaciones directas e indirectas con todas las herramientas posibles con desenlace tasa de detección de adenomas. Y acordémonos que los metaanálisis en red lo que hacen son ranking para decirnos qué estrategia es mejor. Aquí buscaron 3 estrategias y miremos el ranking de tasa de detección de adenomas. Primero fue la detección por la inteligencia artificial, seguido de la cromoendoscopia y después el uso de aditamentos como CAPS, como EndoCut, que veremos ahora en un video. En cuanto a la tasa de detección de lesiones sésiles cerradas,
también la inteligencia artificial fue la primera en este metaanálisis en red, seguido por la utilización de aditamentos y después la cromoendoscopia. Y obviamente la que más se demoró y ocupó el primer lugar fue la utilización de aditamentos como CAPS, como EndoCut, seguida de la inteligencia artificial, y posiblemente eso es uno de los beneficios, el hecho de que tenga yo que mirar más, el hecho de que tenga que hacer una buena distensión en el colon derecho o separar los pliegues en el colon sigmoide, hace que mi inteligencia artificial pueda ser más útil y me sirva más de copiloto. Este es un trabajo que salió publicado el año pasado en Gastroenterology, en mi forma de ver es uno de los mejores metaanálisis en red que yo haya leído, donde, miren ustedes los poliedros, en el primero hicieron una comparación de todas las herramientas que se utilizan antes de la endoscopia, las preparaciones, si uso laxantes, si uso doble dosis en la preparación, si es una preparación simple, todo lo que se hace antes de la endoscopia para detectar el mejor desenlace en tasa de detección de adenomas en el azul. En la mitad, durante la endoscopia, si yo hago hidrocolonoscopia, si yo hago doble mirada con 2 personas, todos los aditamentos, y en la tecnología, si yo utilizo FAI, si yo utilizo NBI, si yo utilizo inteligencia artificial, todas las tecnologías las midieron. Y como les dije de nuevo, el metaanálisis en red hace un ranking y miren ustedes qué sorpresa. Recuerden que el SUCRA, que es el área bajo la curva, el que más se aproxime a 100% o a 1, es el mejor, y el que mejor le fue salir en 9 minutos al menos, y esa sigue siendo la medida de calidad más importante y es la más barata y es la que debemos hacer permanentemente. La segunda fue un acompañante, tener doble mirada, y la tercera fue la inteligencia artificial. Es posible que el hecho de yo salir con inteligencia artificial hace que me demore más tiempo, y ese podría ser uno de los beneficios, y es posible que el hecho de tener un copiloto, que fue la segunda medida en el SUCRA, en esta jerarquización, sea lo que hace que los dos elementos mejoren la tasa de detección de adenomas en la inteligencia artificial. Veamos unos ejemplos de lo que hacemos día a día. Ahí estamos saliendo, no se ve muy bien, succionamos el líquido y todos detectamos ya la válvula, inmediatamente sale un cuadro morado y nos dice, llegó al ciego. Sirve para el entrenamiento, sirve para estar seguros que llegamos al ciego. Algunas inteligencias nos dicen esa preparación es inadecuada, es adecuada, y miren ustedes que en el cuadro naranja les muestro cómo se activa el velocímetro para mirar si realmente estoy saliendo en los 9 minutos o en los 6 minutos y podemos hacer un control de calidad de nuestros procedimientos. Este es otro ejemplo donde seguramente todos hubiéramos visto esta lesión, pero el copiloto nos dice ahí hay una lesión. Pero lo que les quiero mostrar es el cuadro del círculo azul, donde inmediatamente me dice 100% compatible con un adenoma. Es probable que con el tiempo nosotros tomemos decisiones basadas en esta zona donde nos está haciendo una correlación con la histología. Aquí vemos otro ejemplo, nos dice otra lesión, que seguramente la hubiéramos visto, pero nos llama la atención, perfecciónela, sea tan juicioso y bueno como el doctor Esteves analizando la lesión, y nos dice 100% de probabilidades que es una adenoma. Aquí vamos saliendo y aparece una lesión muy pequeña que nos dice, ahí hay algo, analícelo, acérquese, hágale cromoendoscopia, entonces le cambiamos, le hacemos cromoendoscopia, se agranda la lesión que parecía más pequeña, hacemos BLI, nos acercamos y inmediatamente cuando ponemos el BLI nos dice esto es 100% compatible con una lesión hiperplásica, que era lo que nos parecía, y entonces vemos la correlación histológica. Y ahí aparece otra pequeña, nos acercamos con el BLI y dice 100% de correlación con una lesión hiperplásica. Aquí vemos otra salida del colon, vemos una lesión que parece recubierta de mucho moco. Nos acercamos, analizamos, le ponemos el BLI y miren ustedes, inmediatamente me dice, está leyendo BLI, 73% de probabilidades de que sea un adenoma cerrado. O sea, estamos analizando la histología. A esto creo que vamos a llegar. Este es uno donde utilizamos inteligencia artificial, aquí estamos utilizando otro software, el de Fuji, y un cutoff que estoy utilizando para correr los pliegues en el sigmoide, y vemos cómo ya interactuar varias cosas de pronto va a ser mejor. Y vemos que aparece la mancha amarilla de la lesión y nos dice esto es neoplásico, esto es un adenoma muy probablemente, entonces seguramente nos va a ayudar a tomar decisiones.
Y este es un trabajo que presentamos en nuestra semana digestiva, donde hacemos dos tipos de diseño. El primero es un estudio descriptivo de la vida real, donde analizamos cómo estamos detectando nuestros tasa de pólipos con inteligencia artificial, obtuvimos 58%, pero lo que más nos impactó fue la tasa de detección de adenomas de 38% utilizando nuestra inteligencia artificial. La publicación que tenemos la publicación de nuestra tasa en conjunto con el doctor Sabag en Gastroenterology, era el 28%. Lo que nos está llamando la atención y se parece un poco a lo que nos mostraba la inteligencia artificial cuando nos mostraba el artículo de que sí realmente en algunos casos puede subir hasta el 20%. Y esta es la segunda parte del trabajo donde hicimos un estudio de prueba diagnóstica usando un patrón de oro de histología y medimos realmente cuál era nuestra correlación de lo que decía la inteligencia artificial con nuestro patrón de oro y sacamos la curva ROC que puede mostrarnos que entre más se acerque a 100% esta curva pues va a ser un mayor el rendimiento diagnóstico. Aquí tenemos una curva del 73% donde nos dice, bueno, no es perfecta, pero es mayor del 50% y nos está ayudando a acercarnos a lo que realmente tenemos de manera histológica y seguramente con el perfeccionamiento de todos estos software y todos estos algoritmos que se están trabajando día a día, seguramente seguirá subiendo esto. Es decir, tenemos que utilizar nuestras herramientas, tenemos que hacer estudios locales y tenemos que hacer nuestra propia evidencia. Ya para llevar a su propia unidad, quiero decirles que la utilización de la inteligencia artificial en endoscopia digestiva alta y baja es actual, ya no es futura, y está en crecimiento en uso y en evidencia. Y debemos desarrollar su uso práctico y las investigaciones locales en endoscopia digestiva para tener nuestros propios resultados. Muchas gracias por su atención.